El olor a tierra húmeda y cempasúchil siempre anunciaba mi llegada a casa, no a mi casa con sus paredes de estuco y su reja de hierro crujiente, sino a la otra, la morada de Ricardo. 15 años. Durante 15 años, mis domingos habían estado marcados por este mismo ritual sagrado y silencioso. Mis manos, ya manchadas por el tiempo, sostenían con fuerza el ramo de claveles rojos, sus favoritos. Siempre los compraba en el mismo puesto cerca del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México, a la señora Elodia, quien ya ni siquiera me preguntaba para quién eran. Simplemente sonreía con tristeza y me entregaba las flores más exuberantes, como si supiera que eran para un amor que el tiempo se negaba a borrar. Caminé lentamente por los senderos de piedra, el sonido de mis zapatos resonando entre los ángeles de mármol y las cruces de granito. Cada paso era un recuerdo. Allí, bajo aquel jacarandá morado, nos resguardamos de una inesperada lluvia de verano, riéndonos como dos niños. Más adelante, cerca del mausoleo de la familia Gaxiola, me contó que iba a ser padre por primera vez. Mis dedos rozaron el anillo de oro de mi dedo anular. La superficie lisa y fresca era un recordatorio constante de una calidez que se había ido. El cementerio no era un lugar de miedo para mí. Era un santuario, el único lugar donde sentía que podía hablar con Ricardo sin sonar loca, donde el peso de mi viudez parecía un poco más ligero, compartido con las otras almas que allí descansaban. Finalmente llegué. La sencilla lápida de mármol gris llevaba su nombre escrito en letras que ya me sabía de memoria. Ricardo Vargas, 1945-2009. Amado esposo y padre. Aparté las hojas secas que el viento había depositado sobre la piedra, acariciando su nombre con la mano, como si sintiera su piel debajo. Retiré las flores viejas del pequeño jarrón, ya marchitas y descoloridas por la semana de sol, y las sustituí por claveles vibrantes, cuyo rojo, como un pequeño corazón, latía contra el gris fúnebre. Llené la pequeña regadera con agua del manantial cercano y regué el césped circundante. Un gesto de cariño que nunca dejé de practicar. «Hola, mi amor», susurré, y el viento pareció llevarle mis palabras directamente. «Te traje tus claveles. Se ven preciosos hoy, ¿no crees?» La semana estuvo tranquila. Sofía llamó preocupada como siempre, preguntándome si comía bien. Carlos pasó a arreglar el grifo de la cocina. «Tiene tus manos, ¿sabes? La misma habilidad». Le conté todo. Las pequeñas victorias y las silenciosas derrotas de mi rutina. Hablé del anhelo, un compañero constante y fiel. Le conté cómo, a veces, por la noche, todavía daba vueltas en la cama esperando encontrar su brazo. Era una conversación unidireccional, un monólogo que me mantenía cuerda. En ese silencio, encontraba consuelo. Era mi mundo, mi pacto con la memoria, un amor que se negaba a morir junto con el cuerpo que lo albergaba. No necesitaba nada más, o al menos, eso me decía. «¿Desde qué ciudad me ves? Comenta abajo». Estaba terminando mi monólogo silencioso, con la mano aún apoyada en el frío mármol, cuando una sombra cayó a mi lado. No me sobresalté. El cementerio, durante el día, era un lugar de paz, no de peligro. Pensé que era algún miembro del personal o algún visitante que pasaba por allí, pero la sombra permaneció. Lentamente, levanté la mirada. Era un hombre, quizás un poco mayor que yo, con el pelo perfectamente peinado y completamente blanco. Vestía un traje oscuro, un poco holgado pero limpio. Sus manos, grandes y venosas, sostenían un único lirio blanco. Lo que me cautivó, sin embargo, fueron sus ojos. Eran de un marrón oscuro y profundo, y reflejaban una tristeza que conocía íntimamente. Era el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana. No dijo nada durante un largo rato. Solo miró la lápida de Ricardo, luego los claveles rojos, y luego a mí. Su mirada no era invasiva, sino respetuosa, casi como pidiendo permiso para ocupar ese espacio sagrado. Me estremecí un poco, incómoda por la interrupción de mi ritual. Este era mi momento, mi lugar. «Son muy bonitos. Debió de gustarle mucho el rojo», dijo finalmente. Su voz era profunda, un poco ronca,
como la de un instrumento de cuerda que no se había tocado en mucho tiempo. Asentí, incapaz de responder. Las palabras se me atascaban en la garganta. Hablar con Ricardo era fácil. Hablar con un desconocido, un completo desconocido, parecía una tarea titánica. Dio un paso cuidadoso y se detuvo junto a la tumba vecina, donde adornaba una lápida idéntica a la de Ricardo, pero con el nombre de Elena Rivera. Se agachó con dificultad, con un crujido audible en la rodilla, y colocó el lirio blanco en el jarrón. Lo hizo con una ternura, una delicadeza que me conmovió profundamente. Él también estaba allí por amor. «Vengo todos los domingos», continuó, dirigiéndose más a la lápida de Elena que a mí. «Traigo un lirio. Eran sus flores. Decía que eran tan puras como la nieve que jamás había visto». Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios y sentí un nudo en el estómago. Ese dolor era tan palpable, tan familiar. Se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y me miró de nuevo. 15 años, dijo, señalando con la barbilla la fecha en la lápida de Ricardo. Es mucho tiempo para cargar con la añoranza solo. Tragué saliva, sorprendida por su perspicacia. «El tiempo que sea necesario», respondí, con la voz más baja de lo que pretendía. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa se extendió por sus ojos tristes, haciéndolos brillar por un instante. «Sí, es cierto. Pero, ¿sabes? Un día me di cuenta de algo». Hizo una pausa, como si dudara si continuar. Esperé, repentinamente curiosa. «Me di cuenta de que honrar su memoria no significa que tengamos que vivir en las sombras». Miró el cielo azul de Ciudad de México. Luego me miró de nuevo y pronunció las palabras que resonarían en mi mente el resto del día. «Extrañar a alguien no tiene por qué ser solitario». Regresé a casa ese domingo con la cabeza dando vueltas. Las palabras de ese hombre, ese desconocido, resonaban en mis oídos. Extrañar a alguien no tiene por qué ser solitario. ¿Quién era él para decir eso? ¿Quién era él para invadir mi santuario y sembrar la duda en la tierra firme de mi rutina? Me senté en mi sillón favorito, el que usaba Ricardo, y miré el portarretratos en la estantería. La foto de nuestra boda. Los dos, tan jóvenes, con la mirada llena de un futuro apenas vivido. Una extraña sensación me invadió. ¿Era ira? No, no era ira. Era confusión. Tenía razón. Mi anhelo era inmensamente solitario. Pasé los siguientes días en la niebla. Me dediqué a mis tareas cotidianas. Cocinar para una persona, ordenar una casa que nunca se ensuciaba, regar las plantas del balcón, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba de vuelta en ese camino de piedra, bajo ese sol de domingo, mirando a unos ojos marrones que comprendían mi dolor sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Ni siquiera sabía su nombre. Y eso me irritaba e intrigaba a partes iguales. El miércoles sonó el teléfono. Contesté, esperando que fuera Sofía o el de la farmacia. «Hola, buenas tardes. ¿Es esta la señora de los claveles rojos?» Mi corazón dio un vuelco. La voz. Era la misma voz profunda y ronca. Me quedé paralizada. ¿Cómo consiguió mi número? 1000 pensamientos me invadieron la cabeza. Sentí un escalofrío de miedo, seguido de una oleada de curiosidad que lo superó. «¿Quién habla?», pregunté intentando mantener la voz firme. Hubo una breve pausa al otro lado. «Me llamo Leopoldo. Leopoldo Ramírez. Disculpe mi descaro. Le pregunté al sepulturero, el señor Hilario. Lo conoce desde hace años. Solo quería saber si le gustaría tomar un café conmigo». Silencio. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Una invitación. Un hombre me invitaba a salir. Yo, Marta Vargas, la viuda de Ricardo. La idea era tan absurda, tan alejada de mi realidad, que casi me reí, pero no lo hice. En cambio, sentí que me subía el calor a la cara. «No sé», comencé, con la excusa ya en la punta de la lengua. «Soy una mujer ocupada». ¿Ocupada con qué? ¿Con mis recuerdos? ¿Con mi soledad? «Solo sería un café», dijo con voz suave y relajada. «En el centro de Coyoacán. Podemos hablar de flores, o del clima, o de nada. Lo que prefieras. Siento que gente como nosotros tiene historias que merecen ser escuchadas.
Gente como nosotros. Se refería a los viudos, a los solitarios, a los que habían quedado atrás. Él lo entendía. El miedo dentro de mí empezó a luchar con algo más, un sentimiento que no había experimentado en tanto tiempo que casi no lo reconocía. Esperanza. La esperanza de una conversación que no fuera un monólogo. La esperanza de no sentirme tan invisible. ¿El sábado?, sugirió. ¿A las 4 de la tarde? ¿En el Jarocho? Cerré los ojos. Pensé en Ricardo. Pensé en mis hijos. Pensé en los 15 años de domingos de silencio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba traicionando la memoria de mi esposo? ¿O estaba, por primera vez en mucho tiempo, eligiendo vivir? Respiré hondo, y el aire llenó mis pulmones con un coraje que desconocía. «El sábado, a las 4», respondí, y mi propia voz me sonó extraña. El sábado. Me sentí como un adolescente preparándose para su primera cita. Abrí mi armario y me quedé mirando la hilera de vestidos oscuros y blusas neutras. Todo parecía sin vida, un reflejo de mi propio estado de ánimo durante los últimos 15 años. Revolví el fondo del armario y encontré un vestido floral, de un azul suave con pequeñas margaritas blancas, que no me había puesto desde antes de que Ricardo enfermara. Dudé un momento, pero me lo puse. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. Un poco más de color en sus mejillas, un brillo en sus ojos que no era solo por lágrimas contenidas. Me pinté los labios, un gesto casi olvidado. Me sentí tonta y emocionada al mismo tiempo. Coyoacán estaba vibrante, como siempre. Las calles empedradas, las casitas coloridas, el sonido de los músicos callejeros, el aroma a churros y elotes. Era un lugar lleno de vida, y me sentí un poco fuera de lugar, como una pieza de un viejo rompecabezas, intentando encajar en uno nuevo. Encontré el café El Jarocho, lleno de jóvenes y turistas, y por un momento quise darme la vuelta y salir corriendo. Pero entonces lo vi. Leopoldo. Estaba sentado en una mesita afuera, de espaldas a la calle. Vestía una camisa ligera de lino, y parecía más relajado que en el cementerio. Debió haber sentido mi presencia, porque se giró y sonrió. Una sonrisa sincera que iluminó todo su rostro. Se levantó para saludarme. «Señora Marta», dijo con voz cálida, «me alegra mucho que haya venido». «Por favor, llámame Marta», dije sentándome. «Solo si me llamas Leopold». Pedimos 2 cafés de olla, y el aroma a canela y piloncillo inundó el ambiente. La conversación comenzó tímidamente. Hablamos del clima, de la belleza de Coyoacán y de cómo había cambiado la ciudad. Pero entonces Leopoldo me miró fijamente a los ojos y dijo: «A Elena, mi esposa, le encantaba venir aquí. Decía que este lugar tenía el alma de México». Y con esa simple frase, la barrera entre nosotros se disolvió. Hablé de Ricardo. Le conté cuánto amaba el fútbol, cómo su risa era sonora y contagiosa, cómo tenía el don de arreglar cualquier cosa rota, excepto a sí mismo al final. Leopoldo habló de Elena. Dijo que era maestra, que le apasionaba la poesía y que preparaba el mejor mole poblano que jamás había probado. No hablamos de ellos como fantasmas, sino como personas reales y vibrantes que habían llenado nuestras vidas de amor. No había competencia en nuestro dolor, solo una profunda y silenciosa comprensión. «¿Sabes, Marta?», dijo removiendo el café, «en mis primeros años me sentía culpable por cada sonrisa, por cada momento que no pensaba en ella, como si la felicidad fuera una traición». «Sé exactamente a qué te refieres», respondí con un susurro. «A veces me sorprendo riéndome de algo en la televisión, y de repente la culpa me golpea como una ola de frío. ¿Cómo me atrevo a reír si Ricardo no está aquí para reír conmigo?» «Exactamente», asintió, y sus ojos se llenaron de una comprensión tan profunda que me dieron ganas de llorar. Pero Elena no lo habría querido. Me amaba. Habría querido que viviera, que volviera a encontrar la alegría. Estoy segura de que tu Ricardo habría sentido lo mismo por ti. En ese momento, bajo el cielo de Coyoacán, tomando un café dulce y hablando con un hombre al que apenas conocía, sentí que algo se agitaba en mi interior. Una pequeña grieta en la armadura de luto que había llevado durante tanto tiempo. Tal vez tenía razón. Tal vez honrar a Ricardo no significaba enterrarme viva con él.
Tal vez significaba vivir la vida que él ya no podía tener. Las semanas siguientes se convirtieron en una nueva rutina secreta. Nuestros encuentros con Leopoldo se convirtieron en lo más destacado de mis días. Paseábamos por los jardines de Xochimilco, visitábamos el Museo Frida Kahlo y nos sentábamos en las bancas del parque, simplemente viendo pasar la vida. Cada conversación era un descubrimiento. Descubrí que tenía un sentido del humor sutil e inteligente, que le encantaban las películas antiguas en blanco y negro y que, como yo, tenía 2 hijos adultos que lo trataban con una mezcla de amor y sobreprotección. Y ese era mi secreto. No les había contado nada a Sofía ni a Carlos. ¿Cómo iba a contárselo? ¿Cómo iba a explicarles que yo, su madre, la eterna viuda de su padre, estaba saliendo con alguien? La palabra salir me parecía escandalosa, un término para jóvenes. Lo que yo hacía era más sutil, más delicado. Estaba redescubriendo la compañía, la conversación, el simple placer de compartir una tarde con otra persona. Sofía me llamaba todos los días. «Mami, ¿cómo estás? ¿Comiste bien? ¿No te sientes sola?» Y con cada pregunta, una pequeña punzada de culpa me atravesaba. «Estoy bien, hija mía. No te preocupes», respondía, omitiendo que la noche anterior me había reído hasta reventar de una historia que Leopoldo me había contado sobre su juventud. Carlos era más práctico. «Mamá, ¿necesitas algo? ¿Quieres que vaya a tomarte la presión?» Me querían, lo sabía, pero su amor había construido una jaula de oro a mi alrededor. La jaula de la pobre madre viuda. Me veían frágil, necesitada de cuidados, una reliquia del pasado que había que preservar. Ya no me veían como Marta, la mujer, solo como su madre. Un día estaba hablando por teléfono con Sofía, riéndome de algo que Leopoldo me había dicho antes, y una sonrisa quedó en mis labios. «¿De qué te ríes, mamá?», preguntó con la voz teñida de curiosidad. Me quedé paralizada. «Nada, hija. Solo recuerdo una tontería. Pareces feliz», dijo, con un tono extraño en su voz, como si la felicidad fuera un estado inapropiado para mí. «Me alegra oírte así». Pero sabía que tras esas palabras se escondía una pregunta tácita, una sospecha, y el miedo a ser descubierta me consumía. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Miedo a su juicio? ¿Miedo a que pensaran que estaba deshonrando la memoria de su padre? El amor por Ricardo era el pilar de nuestra familia. Si admitía que otro hombre me hacía sonreír, ¿se tambalearía ese pilar? Esa noche miré la foto de Ricardo un buen rato. «¿Qué hago, mi amor?», le susurré a la imagen silenciosa. «No lo entenderían. Todavía te ven en cada rincón de esta casa. ¿Y si creen que intento borrarte?» La verdad es que no intentaba borrar nada. Todo lo contrario. Hablar con Leopoldo sobre Ricardo mantuvo mi recuerdo de él más vívido que nunca. Leopoldo no le temía a mis recuerdos. Los aceptaba, porque tenía los suyos propios. Pero, ¿cómo podía explicarles esta complejidad a mis hijos, que veían el mundo en blanco y negro, donde el amor por su madre parecía incompatible con el amor por un hombre nuevo? Mi pequeño secreto, mi fuente de alegría, empezó a sentirse como una pesada carga, una traición no a Ricardo, sino a los hijos que tuvimos juntos. Una tarde lluviosa de martes, Leopoldo me invitó a su casa por primera vez. Vivía en un acogedor apartamento en el barrio de Narvarte, lleno de libros, plantas y aroma a café recién hecho. Me sentí nerviosa al cruzar el umbral, como si entrara en territorio prohibido, un mundo que pertenecía a Elena. Pero Leopoldo me tranquilizó de inmediato, ofreciéndome una taza de su famoso café de olla y un lugar en el cómodo sofá. Las paredes estaban adornadas con fotografías. Vi fotos de Leopoldo y Elena en distintas etapas de sus vidas, jóvenes y recién casados, con sus hijos aún pequeños, de viaje a playas mexicanas. En cada foto, su amor era evidente. No sentí celos, sino una sensación de afinidad, de continuidad. Él también había experimentado un gran amor. Estábamos hablando de música cuando se levantó y se dirigió a un rincón de la habitación. Allí, apoyada contra la pared, había una vieja guitarra, de madera oscura y desgastada por el tiempo.
Elena me regaló esta guitarra para nuestro primer aniversario de bodas, dijo, pasando los dedos por las cuerdas polvorientas. Hace años que no la toco. Desde que ella no está, la música parece haber perdido su color. Se sentó en un taburete, acomodó el instrumento en su regazo y tras un momento de vacilación, sus dedos comenzaron a moverse. Rasgueó algunos acordes tentativos y entonces una melodía familiar empezó a llenar la sala. Era Sabor a mí, la canción de Álvaro Carrillo. Mi corazón se paró. Al instante mis ojos se llenaron de lágrimas. Era nuestra canción, de Ricardo y mía. La bailamos en nuestra boda. Me la cantó, desafinada, mientras cocinábamos juntos en la cocina. Cada nota era una dulce punzada de nostalgia. Leopoldo no notó mi reacción al principio, absorto en sus recuerdos. Tocaba con los ojos cerrados. La melodía fluía de él como una confesión. Pero cuando abrió los ojos y vio las lágrimas rodando por mi rostro, se detuvo de inmediato. «¿Marta? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? ¿Es la música?» No podía hablar. Solo asentí, tapándome la boca con la mano para ahogar un sollozo. Ese sonido, en esa habitación, parecía un puente improbable entre mi pasado y mi presente. Parecía una señal, una autorización cósmica. Dejó la guitarra a un lado con cuidado y se sentó a mi lado en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Esa también era su canción?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No, era nuestro, mío y de Ricardo. Un profundo silencio se apoderó de nosotros, solo llenado por el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Esperaba que se avergonzara, que se disculpara, que hiciera el momento incómodo. Pero no hizo nada de eso. En cambio, extendió la mano y con infinita delicadeza me tocó el hombro. «Así que no llores de tristeza», dijo con una voz que era como un bálsamo. «Piensa que Ricardo, a través de mis manos, te dice que está feliz de que vuelvas a escuchar música. Esas palabras, esa intuición». Él no veía el recuerdo de Ricardo como una amenaza ni un obstáculo. Lo integró en nuestro momento, le dio un lugar de honor. En ese instante comprendí que lo que crecía entre nosotros no se trataba de reemplazar lo que habíamos perdido. Se trataba de construir algo nuevo sobre los cimientos indestructibles del amor que ya compartíamos. La melodía ya no era un himno a la pérdida. Se convirtió en una canción de cuna para un nuevo comienzo. Un renacimiento amoroso que nunca creí posible. Y por primera vez, las lágrimas que cayeron no fueron de puro anhelo, sino de inmensa gratitud. Lo inevitable ocurrió una tarde de domingo. Leopoldo y yo paseábamos por el Parque México en la Condesa. El sol se filtraba entre los árboles, los perros corrían por el pasto y caminábamos uno al lado del otro, sin prisa, casi tocándonos las manos. Leopoldo acababa de comprarme un helado de mamey, mi favorito, y lo saboreé con deleite infantil. Me sentí ligera, casi joven de nuevo. En ese momento, olvidé por completo mi secreto, mi doble vida. Y fue entonces cuando oí la voz. «¿Mamá?» Me giré, con el corazón en un puño. Sofía estaba a pocos metros de distancia, con su marido y mis 2 nietos. Su expresión era una mezcla indescifrable de sorpresa, confusión y algo que parecía decepción. Su mirada pasó de mí a Leopoldo, al helado que tenía en la mano, y luego al pequeño espacio que nos separaba. Un espacio que de repente se sintió cargado de significado. La sonrisa se me congeló en la cara. El helado perdió su sabor. El sol parecía esconderse tras una nube. «¡Sofía! ¡Qué sorpresa!», logré decir con voz tensa y estridente. Leopoldo, percibiendo la tensión, dio un paso atrás, con rostro educado pero visiblemente incómodo. Sofía se acercó, dejando atrás a su familia. Me dio un beso en la mejilla, pero fue frío y rápido. «No sabía que venías a la Condesa», dijo con la mirada fija en Leopoldo, esperando una presentación que no supe cómo darle. «Él es Leopoldo, un amigo», balbucé. «Leopoldo, ella es mi hija, Sofía». Se dieron la mano formalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos corrieron hacia mí, ajenos a la tensión, y me abrazaron. Su inocencia solo acentuó la complejidad de la situación.
¿Una amiga? Repitió Sofía, arqueando una ceja. Nunca mencionaste a una amiga, mamá. La acusación en su voz era sutil, pero afilada como un bisturí. La acusación de omisión, de secretismo. Hace poco que nos conocemos, dije, intentando desesperadamente mantener la calma. La conversación fue breve y tensa. Sofía le hizo a Leopoldo algunas preguntas educadas sobre su trabajo y su origen, pero cada pregunta parecía un interrogatorio. Pude ver el juicio en sus ojos. No veía a un hombre amable compartiendo una tarde con su madre. Veía a un extraño que intentaba ocupar el lugar de su padre. Tras unos minutos que se le hicieron eternos, anunció que debían irse. «Hablaremos, mamá», dijo ella en tono de advertencia. Cuando se fueron, la alegría de la tarde se había disipado por completo. Me quedé allí, con el helado derritiéndose en la mano, sintiendo un escalofrío que no provenía del postre. «Lo siento», le dije a Leopoldo sin poder mirarlo a los ojos. «No tienes nada de qué disculparte, Marta», respondió con voz tranquila y firme. «Tus hijos te quieren. Es natural que sean protectores. Pero sabía que era más que protección. Era posesión. Eran dueños de mi dolor, de mi viudez. Era parte de la identidad de la familia. Y yo, al buscar mi propia felicidad, amenazaba esa identidad. Esa tarde, las primeras sombras se cernieron sobre mi pequeño y frágil renacimiento. Sabía que la conversación con Sofía era inevitable, y por primera vez temí lo que me pudiera costar el futuro con Leopoldo. La llamada de Sofía llegó esa misma noche, tal como lo esperaba. Su voz era controlada, pero podía sentir la tormenta que se avecinaba bajo la calma superficial. «Mami, ¿podemos hablar? ¿Quién es ese hombre?» Respiré hondo, reuniendo el coraje que había reunido durante las últimas semanas. «Soy Leopoldo, hija. Un buen hombre. Un amigo». «Una amiga que conoces en el cementerio», respondió, y supe que había llamado a Carlos, que habían averiguado la causa. La palabra cementerio se pronunció como si fuera un lugar sucio e inapropiado para empezar. ¿No te parece extraño? ¿No te parece una falta de respeto a papá? Cada palabra era una puñalada. No, Sofía, no es una falta de respeto. Leopoldo también perdió a su esposa. Él lo entiende de una manera que tú quizás nunca lo entiendas. La conversación terminó sin resolverse. Mis hijos compartían su preocupación, que sonaba terriblemente a desaprobación. Me sentí acorralada, juzgada. La alegría que había encontrado con Leopoldo empezó a verse empañada por la culpa. En los días siguientes, evité sus llamadas. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Quizás mis hijos tenían razón. Quizás era demasiado pronto. Quizás estaba siendo una ingenua. Fue Leopoldo quien rompió el silencio. No me llamó. Se presentó en mi puerta un viernes por la noche, con una gardenia blanca en la mano. «Sé que tienes miedo», dijo, antes de que pudiera inventar una excusa. «Sé que es complicado, pero no pienso rendirme contigo, Marta». Me convenció de salir con él esa noche. Me llevó a un lugar al que no había ido en más de 20 años. Un pequeño y clásico salón de baile en el centro. El Salón Los Ángeles. La música en vivo. Una orquesta tocando danzones y boleros. Me transportó a otra época. El lugar estaba lleno de parejas de nuestra edad, con los rostros curtidos por el tiempo, pero con los ojos brillantes de alegría. «Hace mucho que no bailo», dije sintiéndome intimidado. «Solo uno», instó, extendiendo la mano. «Piensa que no es un baile, sino una conversación sin palabras». Acepté con vacilación. Me llevó a la pista de baile. La orquesta empezó a tocar Perfidia. Cuando Leopoldo me puso la mano en la cintura y la sostuvo, sentí una descarga eléctrica. Hacía tanto tiempo que no sentía el roce de un hombre que no fuera mi hijo o mis nietos. Cerré los ojos. Al principio tenía los pies entumecidos, el cuerpo rígido. Recuerdos de haber bailado con Ricardo en ese mismo salón, años atrás, me invadieron. Sentí un nudo en la garganta. Pero Leopoldo era un director paciente y amable. No me obligó, simplemente me guió con delicadeza al ritmo de la música. Y poco a poco, mi cuerpo empezó a relajarse. Empecé a recordar los pasos. Empecé a sentir la música.
no solo a oírla. Abrí los ojos y miré a Leopoldo. Me sonrió, una sonrisa de aliento y cariño. En ese momento, en la pista de baile giratoria, algo cambió. Los recuerdos de Ricardo no habían desaparecido. Estaban allí, bailando conmigo. Pero no estaban solos. La presencia de Leopoldo, su calidez, su mano firme guiándome, también estaban allí. El pasado y el presente no estaban en conflicto. Bailaban juntos, en armonía. Por primera vez, sentí que mi corazón era lo suficientemente grande como para albergar dos amores. El amor eterno e inmutable por Ricardo y el nuevo y esperanzador sentimiento por Leopoldo. No era una traición, era una expansión. No estaba dejando atrás a Ricardo, estaba llevando su recuerdo conmigo hacia una nueva melodía. Y mientras dábamos vueltas bajo las tenues luces del salón de baile, sonreí. Una sonrisa sincera, una que brotaba de lo más profundo de mi alma restaurada. El baile fue un punto de inflexión para mí, una reafirmación interior. Pero para mis hijos, fue solo otro motivo de preocupación. Sofía me llamó al día siguiente, con la voz cargada de dramatismo que me agotó. Llamó la vecina, la señora Carmela. Dijo que te vio llegar tarde a casa anoche, con ese hombre. Mamá, ¿qué pasa? ¿Vas a salir a bailar? ¿A tu edad? La frase «a esa edad» me dolió profundamente. Como si la vida tuviera fecha de caducidad. Como si, después de cierta edad, el derecho a la alegría, al romance y a la vida se revocara. Sabía que una conversación franca y definitiva era inevitable. Los invité a almorzar el domingo siguiente. «Solo nosotros tres», dije. «Necesitamos hablar». El ambiente durante el almuerzo era tenso. Preparé su plato favorito, chiles en nogada, una receta de mi madre, en un intento de endulzarles el trago amargo que estaba a punto de darles. Pero ni siquiera la deliciosa comida pudo disipar la tensión. Carlos, siempre el más directo, fue el primero en hablar, después de limpiarse la boca con la servilleta. «Mamá, estamos preocupados», empezó mirando a Sofía en busca de apoyo. «Este hombre, Leopoldo, apenas lo conoces, y encontrarlo en el cementerio de tu padre, la verdad, me parece oportunista de su parte». «¿Oportunismo?», repetí, incrédulo. «Carlos, él no es un aprovechado. Es un hombre solitario que perdió a su esposa, igual que yo perdí a su padre. No se aprovecha de mi dolor, lo comparte». Sofía intervino con la voz más suave, pero no menos incisiva. «Mamá, no es eso. Es que todo parece tan rápido. Han pasado 15 años desde que papá se fue. 15 años que has sido nuestra madre, su viuda. Esa es la imagen que tenemos. Verte con otra persona es un shock. Es como si intentaras borrar a papá. Ahí estaba, el quid de la cuestión. Su miedo. No era solo por mí. Era por ellos, por la memoria de su padre, que sentían que yo tenía el deber de preservar intacta, como un conservador de museo. ¿Borrar a Ricardo? Me temblaba la voz, pero de rabia, no de tristeza. ¿Cómo pudiste pensar algo así? El amor que sentía por tu padre fue la base de toda mi vida. Está en cada ladrillo de esta casa, en cada receta que preparo, en cada uno de ustedes. Nada ni nadie podrá borrar eso jamás. Me detuve, mirándolos uno a uno. Sus rostros reflejaban preocupación y terquedad. «Pero lo que no entiendes», continué, con la voz cada vez más fuerte, «es que mi dolor no puede ser tu seguridad. Mi soledad no puede ser tu consuelo. Amé a tu padre con toda mi alma. Y ahora, por primera vez en muchos años, alguien me mira y me ve. No a la viuda, no a la madre, sino a Marta, la mujer. Y esto no es una traición, es un milagro». Se quedaron en silencio, procesando mis palabras. Pude ver la lucha en sus ojos, el conflicto entre su amor protector por mí y su dificultad para verme como un ser humano independiente con mis propios deseos y necesidades. «Simplemente no queremos que te lastimes», dijo Carlos finalmente, bajando la voz. «Lo sé, hijo mío», respondí, y mi ira se disipó y se transformó en tierna tristeza. «Pero la única manera de no hacerme daño sería dejar de vivir.
Y ya no quiero hacerlo. Merezco ser feliz. Y tu padre, más que nadie, querría eso para mí. La conversación no terminó con abrazos y aceptación total, pero se había plantado una semilla. La semilla de mi autonomía. Había dicho mi verdad, y ahora les tocaba a ellos elegir si regarla con amor y comprensión o dejarla marchitar bajo el sol de su juicio. Tras ese tenso almuerzo, se instaló un silencio incómodo. Mis hijos me dieron espacio, como les había pedido implícitamente. Las llamadas diarias de Sofía se hicieron menos frecuentes. Las visitas de Carlos para ver cómo estaba cesaron. Al principio este silencio me pareció una victoria, un respiro, pero pronto empezó a pesarme. Era un silencio de desaprobación, una retirada táctica. Esperaban a que recuperara la cordura, a que terminara mi romance de cementerio y volviera a ser la madre y viuda que conocían y con la que se sentían cómodas. Leopoldo percibió mi angustia. «Necesitan tiempo, Marta», dijo con su infinita paciencia. «Están de luto no solo por su padre, sino por la imagen que tenían de ti. Dales tiempo». Pero la presión era inmensa. Me sentía dividida. Por un lado, la alegría, la compañía y la esperanza que Leopoldo me trajo. Por otro, el amor de mis hijos y la paz familiar que siempre había atesorado. ¿Tendría que elegir? Pensarlo me revolvía el estómago. Un jueves por la mañana sentí unas ganas imperiosas de ir al cementerio. Pero esta vez fui sola. No era domingo. No era un día de rituales. Era una peregrinación en busca de respuestas. Me senté en el césped junto a la lápida de Ricardo, con el mármol fresco contra mi brazo. El sol de la mañana era suave y el lugar estaba casi desierto. «Ay, Ricardo», susurré. «Qué desastre, mi amor. ¡Qué desastre!». Cerré los ojos y dejé que mi mente divagara. Recordé cuando nació Sofía. Ricardo se había quedado despierto 3 noches seguidas, aterrorizado de que algo le pasara. Recordé cuando le enseñó a Carlos a montar en bicicleta, corriendo tras él por el parque, con la cara roja de esfuerzo y orgullo. Los quería muchísimo, y ellos lo querían con una ferocidad que, ahora, estaba siendo usada para proteger su memoria de mí, de Leopoldo. «Creen que te engaño», continué mi monólogo silencioso. «Creen que si soy feliz con otro hombre, nuestro amor se debilitará. Pero no es cierto, ¿verdad? Nuestro amor es como este roble». Miré el viejo árbol que nos daba sombra. Es fuerte, tiene raíces profundas. Nada puede derribarlo. Pero eso no impide que crezcan florecillas a su alrededor, ¿verdad? Las flores no amenazan al árbol, simplemente embellecen el paisaje. Me quedé allí durante horas, absorta en mis pensamientos. No pedí una señal. No pedí permiso. Esta vez, la conversación con Ricardo fue diferente. No fue una disculpa, sino una declaración. Le estaba explicando mi verdad, y a mí misma. Estaba ordenando mis sentimientos. Mi amor por él era mi pasado, mi fundamento. El amor de mis hijos era mi presente, mis ramas. Y mis sentimientos por Leopoldo eran un nuevo brote, una promesa de futuro, una flor. Al levantarme para irme sentí una paz que no había sentido en días. La decisión estaba tomada, tan clara como la luz del sol que ahora brillaba con fuerza en el cementerio. No elegiría entre Leopoldo y mis hijos. Me elegiría a mí misma. Elegiría mi felicidad y los invitaría a ser parte de ella. Si se negaban, la pérdida sería suya, no mía. No pasaría el resto de mis días viviendo en un altar de luto para calmar sus miedos. La lealtad a la memoria de Ricardo no significaba autosacrificio. Significaba vivir una vida plena, una vida que él se habría sentido orgulloso de verme vivir. Los volví a llamar. Esta vez, no para un almuerzo elaborado, sino para un café entre semana. El ambiente era diferente. No estaba nervioso ni a la defensiva. Estaba tranquilo, decidido. Les serví café de olla en mis mejores tazas y puse un plato de pan dulce en la mesa. Me senté frente a ellos, con las manos firmemente apoyadas en la mesa. «Los llamé porque los amo», comencé, y la sinceridad en mi voz los sorprendió. «Ustedes son lo más importante que Ricardo y yo hemos construido juntos,
Y nada cambiará eso jamás. Se miraron el uno al otro sin saber qué esperar. Durante las últimas semanas he sentido tu miedo, tu desaprobación. Y lo entiendo. De verdad que sí. Tu padre fue un hombre extraordinario. Y su lugar en nuestros corazones es irreemplazable. Por eso necesito que escuches esto con mucha atención. Me incliné hacia adelante, mirándolos directamente a los ojos. No estoy reemplazando a su padre. Estoy permitiendo que mi corazón vuelva a vivir. Durante 15 años, viví un duelo respetuoso y amoroso. Cuidé su memoria, cuidé esta casa, cuidé de ustedes, y lo volvería a hacer todo. Pero ahora, la vida me ha dado un regalo inesperado. Me ha dado a Leopold. «Mamá», empezó a interrumpir Sofía, pero levanté la mano. «No, hija, déjame terminar. Leopoldo no es una amenaza para la memoria de tu padre. Es la prueba de que el amor que nos teníamos Ricardo y yo fue tan fuerte que me enseñó a amar de nuevo. No le quita nada a nuestro pasado. Le añade algo a mi futuro. Un futuro que pensé que no tendría». Respiré hondo, sintiendo el poder de mis propias palabras. Era mi manifiesto. He vivido toda mi vida para los demás, para tu padre, para ti, y fue mi mayor alegría. Pero ahora, en los años que me quedan, necesito vivir un poco para mí también. Elijo la compañía antes que la soledad. Elijo la risa antes que el silencio. Elijo la esperanza antes que la resignación. Mi felicidad también importa. La sala quedó en silencio. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, irrefutables. No fue un ataque, no fue una súplica, fue una declaración de independencia emocional. Carlos fue el primero en romper el silencio. Extendió la mano por encima de la mesa y me cubrió la mía. Tenía los ojos llorosos. «Perdóname, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Tienes razón. Fuimos egoístas. Solo pensábamos en nuestro dolor, en el miedo a perder la imagen que teníamos de nuestro padre. No pensábamos en el tuyo». Sofía rompió a llorar en silencio. «No queríamos que volvieras a sufrir», susurró entre lágrimas. «Lo sé, querida», dije con voz más suave. «Pero el mayor sufrimiento sería llegar al final de mi vida sabiendo que tuve una oportunidad de ser feliz y la rechacé por miedo. Necesito que me apoyes en esto. No por mí, sino por ti, para que veas que el amor no termina. Se transforma». Ese día, en mi pequeña sala, algo sanó. No se trataba solo de Leopoldo. Se trataba de que finalmente me vieran. Marta, la mujer que, incluso en su vejez, aún tenía derecho a empezar de cero. No solo me dieron su bendición, me devolvieron mi identidad. 6 meses después. El sol del domingo brilla en el Panteón de Dolores. Pero hoy no camino sola. La mano de Leopoldo está entrelazada con la mía. Su calor es un consuelo familiar y constante. En la otra mano lleva un lirio blanco. En la mía, un ramo de claveles rojos. Caminamos en un silencio reconfortante. Un silencio que ya no es de soledad, sino de paz y comprensión mutua. Ya no hay secretos. Ya no hay miedo. Mis hijos han llegado a conocer a Leopoldo como es debido. Carlos lo invitó a ver un partido de fútbol. Sofía lo invitó a comer el domingo. Mis nietos lo adoran, sobre todo cuando cuenta sus anécdotas. No lo ven como un sustituto de su abuelo, sino como el hombre que devuelve la alegría a su abuela. Nos detenemos primero en la tumba de Elena. Leopoldo se agacha, con menos dificultad que antes, y coloca el lirio blanco en el jarrón. Le pongo la mano en el hombro, en un gesto de apoyo silencioso. Mira el nombre grabado en la lápida y sonríe. «Le habrías gustado, Marta», dice con voz segura. Luego caminamos unos pasos hacia la tumba de Ricardo. Me arrodillo y acomodo los claveles rojos. Acaricio su nombre, como siempre. Pero hoy, el dolor de la añoranza es más suave, envuelto en una capa de gratitud. «Gracias, mi amor», susurro. «Gracias por enseñarme a amar también». Leopoldo está a mi lado. No dice nada. No necesita hacerlo. Comprende este momento, este lugar sagrado. Honra mi pasado tanto como yo honro el suyo. No vinimos al cementerio a lamentar lo perdido, sino a celebrar lo que teníamos y a agradecer el dolor que, de alguna manera misteriosa, nos unió. Al ponernos de pie,
Nos quedamos un momento contemplando las dos lápidas, una junto a la otra. 2 vidas, 2 grandes amores. Y nosotros, en el centro, prueba de que el corazón humano tiene una capacidad infinita de expansión. ¿A dónde vamos ahora?, pregunta. Sus ojos marrones, que una vez me parecieron tan tristes, ahora están llenos de luz. Sonrío, entrelazando mi brazo con el suyo. ¿Qué tal un helado de mamey en la Condesa?, sugiero. Su risa resuena entre los ángeles de mármol. Me parece una idea excelente. Al salir del cementerio, de la mano, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia la luz de nuestro futuro, sé, con una certeza que me reconforta, que este no es el final de mi historia de amor. Es el comienzo de un nuevo y hermoso capítulo. Un renacimiento amoroso que nunca esperé, pero que he abrazado con todo mi corazón.